Muy buenas noches para todos. En el día de hoy, junto con mis compañeras Alba y Samara y quien les habla María, vamos a analizar todos estos temas de economía que involucran la política monetaria, cómo impactan el crecimiento económico, la inflación, el desempleo. Y bueno, para hablar de todos estos temas, nosotras nos basamos en los recursos proporcionados por nuestro docente, que son los libros de macroeconomía con aplicaciones de Samuelson y Norhaus, el libro de economía colombiana de Ortega Cárdenas y el material que encontramos de la unidad 2 en Moodle. Nos basamos en un mapa mental para poder organizar toda esta información y presentarla de una forma más clara. Mm, Adicionalmente, también vamos a revisar algunos ejemplos para pasarlo a un tema práctico y que lo podamos entender más fácilmente. Entonces los dejo con mi compañera Samara. Ok, mira. Entonces, la política monetaria, hablando, empezando con este tema, es una herramienta esencial que usan los bancos centrales para garantizar la estabilidad de precios, fomentar el pleno empleo y mantener el conocimiento económico sostenible. Pero lo interesante es cómo estas decisiones no solo afectan a las grandes cifras macroeconómicas, sino que también aspectos cotidianos como el costo de un crédito hipotecario o el precio del dólar. Sí, y bueno, además de esto, nuestro objetivo no es solo explicar cómo funciona la política monetaria, sino también invitar a reflexionar sobre su impacto en nuestras vidas. Pues ahora empezamos con la sustentación de nuestro mapa mental. Claro que sí, Alba. Mira, el mapa mental que hemos desarrollado estructura la política monetaria en tres bloques principales. Primero, instrumentos. Segundo, objetivos e impactos. Y pues estos son los que funcionan como las piezas de un rompecabezas que los bancos centrales deben encajar para poder mantener la estabilidad económica. Entonces empezaremos por los instrumentos. Sí, dentro de los instrumentos principales, según Samuel Sons y Northaus, son las tasas de intereses, las operaciones de mercado abierto y los requisitos de reserva. Pues a continuación vamos a analizar uno, pues con más detalle. Las tasas de intereses es probablemente el instrumento más conocido cuando los bancos centrales reducen las tasas, como hicieron en muchos países durante la crisis financiera de 2008. El costo de dinero baja, de esta forma incentiva la inversión y el consumo humano y el consumo. Por ejemplo, esto permitió a las familias acceder a préstamos para comprar casas, autos, y de esta forma se reactiva el sector de la economía. Pero hay riesgos también. Si las tasas se mantienen muy bajas por mucho tiempo, se puede generar burbujas económicas. Esto ocurrió en Japón en los años 90, cuando la burbuja inmobiliaria y del mercado de valores estalló, provocando una década de crecimiento estancado, conocida como la década perdida. El segundo instrumento, operaciones de mercado abierto. Estas operaciones consisten en la compra y venta de bonos por parte del Banco Central. Es un ejemplo práctico. Esto ocurrió en Estados Unidos con el programa de flexibilización cuantitativa, en el cual la Reserva Federal compró grandes cantidades de bonos para inyectar liquidez a la economía tras la crisis de 2008, y esto ayudó a estabilizar los mercados financieros. Y el siguiente es el requisito de reserva. Los requisitos de reserva son porcentajes de los depósitos que los bancos comerciales deben mantener inmovilizados. En Colombia, el Banco de la República ajustó estos requisitos durante la pandemia de 2020. Esa fue una época, mejor dicho, que todo se inmovilizó para garantizar que los bancos tuvieran suficiente liquidez, permitiendo que las empresas pudieran acceder a los créditos y así evitar más quiebras de las que ya había. Exactamente, Alba. Y estos instrumentos son la base de la política monetaria, pero su eficiencia depende de cómo se alinean con los objetivos. Sí, totalmente de acuerdo.
Samara, bueno, muy importante revisar los objetivos de la política monetaria. Según Samuelson y Nordhaus, la política monetaria tiene objetivos principales, que son la estabilidad de precios, el pleno empleo y el crecimiento económico. Vamos a revisarlos uno por uno para entenderlos un poco más a profundidad y obviamente con ejemplos para que lo podamos aterrizar. Un ejemplo que tenemos en la estabilidad de precios es la famosa sí, inestabilidad. em, que fue la hiperinflación en Alemania en los años 20, cuando los precios llegaron a duplicarse en cuestión de días. Este evento sí tuvo un impacto devastador en la sociedad, obviamente, y demostró la importancia de controlar la inflación. El segundo, vemos el pleno empleo. Este implica mantener altos niveles de ocupación sin que genere una inflación excesiva. Durante la Gran Depresión en los años 30, el desempleo masivo llevó a una caída drástica de la demanda y, y esto profundizó la crisis económica, subrayando la importancia de las políticas que equilibren el empleo e inflación. En tercer lugar, encontramos el crecimiento económico sostenible. En Colombia, el Banco de la República ha priorizado el crecimiento económico a través de políticas monetarias que incentivan la inversión en sectores claves como el agrícola y el industrial. Claro que sí, María. Al equilibrar estos objetivos, los bancos centrales buscan un impacto positivo en la economía. Sí, bueno, y hablando de impactos, vamos a ver cuáles son los impactos de la política monetaria. Finalmente, los impactos se reflejan en el crecimiento económico, la inflación, el desempleo. Por ejemplo, las tasas bajas pueden reducir el desempleo y fomentar el crecimiento, pero también aumentan el riesgo de inflación. Exactamente. Y es que este equilibrio es lo que se conoce como el dilema de la política monetaria. Cada decisión tiene ventajas y riesgos, y los bancos centrales deben analizar cuidadosamente el contexto económico antes de actuar. Por ejemplo, en la pandemia nuevamente, hablando de la pandemia del 2020, los bancos centrales enfrentaron el dilema de estimular el crecimiento para evitar las recesiones mientras controlaban las presiones inflacionarias. Para complementar, vamos a explorar unos temas claves y voy a empezar por el dinero. Además de las funciones clásicas, el dinero ha evolucionado hacia lo digital. En Colombia, las transferencias electrónicas y billeteras digitales han ganado popularidad, planteando preguntas interesantes sobre el futuro del dinero. Como segundo punto, la demanda del dinero. Esta no es solo cuánto efectivo queremos tener, sino también cómo lo usamos. En épocas de incertidumbre económica, como el inicio de la pandemia, muchas personas aumentaron sus preferencias por el efectivo, debido pues al temor de las interrupciones en el sistema financiero. La oferta monetaria y el Banco Central. En este punto hablaremos de que desempeña un papel crucial el Banco de la República para poder regular esta oferta monetaria. Nuevamente, durante la pandemia se adoptaron políticas expansivas para poder garantizar que hubiera suficiente liquidez en el mercado. En cuanto a la tasa de cambio, un ejemplo reciente fue la devaluación del peso colombiano en el 2020, impulsada en parte por la incertidumbre global. Esto benefició a los exportadores, pero aumentó el costo de las importaciones. Y en cuanto a la inflación, que puede ser un desafío, en los años 90, como ejemplo, Colombia experimentó las tasas de inflación, lo que llevó a que el Banco de la República implementara medidas estrictas para poder estabilizar los precios. En cuanto al mecanismo de transmisión, son los fundamentales para que la política monetaria tenga impacto. Por ejemplo, cuando bajan las tasas, los créditos para viviendas se hacen más accesibles, beneficiando al sector inmobiliario. Y en cuanto al dilema de la política monetaria, se trata de que se equilibre la inflación y el crecimiento, pues es un reto constante para los bancos centrales. Y cada decisión puede tener beneficios a corto plazo, pero riesgos a largo plazo. Claro que sí, Samara. Bueno.
Y todo este análisis de la política monetaria y los temas relacionados son muy importantes en las decisiones que toman los bancos centrales y influyen mucho en el funcionamiento de la economía. Bueno, en todo lo que hemos hablado anteriormente, hemos aprendido sobre los instrumentos como las tasas de interés, las operaciones del mercado y algunos requisitos de las reservas, que no son conceptos abstractos, sino herramientas que influyen directamente en aspectos cotidianos, como en los precios de los alimentos, las oportunidades de empleo y el acceso al crédito. Un ejemplo que podemos ver claramente es cómo el Banco de la República, con sus políticas monetarias, ha logrado estabilizar la inflación en momentos de crisis. Y esto, por supuesto, ha ayudado a proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Bueno, sí, María. Además de lo que ya hemos explicado, pues también esto nos sirve para comprender los mecanismos de transmisión de la política monetaria, pues nos permite observar cómo estas decisiones afectan el comportamiento de las empresas y de los consumidores. Por ejemplo, cuando los créditos se vuelven más asequibles, debido a la reducción de las tasas de intereses, se impulsa la inversión en sectores claves como la construcción y el comercio. Sin embargo, también es claro que estas herramientas no están exentas de riesgos, ya que el manejo inadecuado puede generar burbujas financieras como las que vimos en el mercado inmobiliario en 2008. Sí, es verdad, compañera Alba. Bueno, otro aprendizaje que extraigo de todo esto es el llamado el dilema de la política monetaria, que refleja constantemente la lucha por equilibrar el control de la inflación con el crecimiento económico. Este desafío se ha hecho más evidente en contextos recientes como la famosa pandemia del 2020, donde los bancos centrales tuvieron que adoptar políticas expansivas para evitar recesiones profundas, incluso a riesgo de generar inflación en el mediano plazo. Es fascinante ver cómo las decisiones económicas se convierten en un delicado juego de estrategia y planificación. Es cierto, María, pero por otro lado, al incorporar los temas como el dinero, la demanda y la oferta de dinero, la inflación y la tasa de cambio, entendemos que la economía es un sistema profundamente interconectado. Cada decisión monetaria tiene efectos en cadena que impactan no solamente los mercados financieros, sino también a las familias, las pequeñas empresas y pues el comercio internacional. Un ejemplo de esto es cómo la devaluación del peso colombiano beneficia a los exportadores, pero al mismo tiempo encarece los bienes importados, afectando así el costo de vida. Sí, es cierto, Samara. Bueno, además hablando del caso colombiano, que acabas de comentar, pues nuestro análisis subraya la importancia de tener instituciones sólidas como el Banco de la República para garantizar la estabilidad económica. A lo largo de décadas, las políticas monetarias responsables han ayudado a que el país supere tantos periodos de alta inflación y recesión, lo que demuestra que la economía en nuestro país no puede desligarse de una buena gestión institucional. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, ya para ir cerrando este video, eh, este trabajo nos ha permitido entender los funcionamientos de la política monetaria. Se corta ese pedacito. Y finalmente, ya para ir cerrando, este trabajo nos ha permitido entender los funcionamientos de la política monetaria. No solamente eso, sino que también hemos podido reflexionar sobre la relevancia de todos estos temas en nuestra vida cotidiana, que va desde la tasa de cambio que afecta a los precios de los productos importados, el precio del pan, el impacto de la inflación en nuestro poder adquisitivo, la economía definitivamente está presente en cada aspecto de nuestras decisiones como consumidores y como ciudadanos.
Claro que sí, María. Entonces, esperamos que la información de este podcast haya sido una ventana para comprender mejor el funcionamiento de la economía y las complejidades detrás de las decisiones de la política monetaria. Pues más allá de los números y los gráficos, estas políticas tienen un impacto real en la calidad de vida de las personas y en el progreso de las naciones. ¿Verdad, Alba? Sí, bueno, ya casi para despedirnos, no antes sin agradecerles por acompañarnos en este análisis. Ahora, pues, cuando escuchen hablar sobre tasa de interés, inflación o política monetaria en general, esperamos que puedan ver más allá de los términos técnicos y comprender el papel clave que juegan en la estabilidad y el desarrollo económico. Claro que sí. Gracias a todos por su atención, por todo el tiempo que han estado acá con nosotros y recordemos y tengamos presente que la economía no solamente es una cosa de expertos, no solamente es para empresarios, para administradores, para economistas de profesión, sino que todos y cada uno de nosotros hacemos parte de ella. Nuestras decisiones como consumidores definitivamente influyen en el sistema y espero que todos podamos ir llevando nuestro día a día, viendo estos temas que nos impactan y nos influyen tanto como sociedad. Nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.